Estamos con la enseñanza del fruto del Espíritu. Y hoy nos toca hablarle de paciencia. La paciencia tiene una particularidad, que muchos de los versículos donde Pablo nos llama a ser pacientes, primero nos dice soportaos unos a otros. Entonces, la paciencia va a ser, abonada, fructificada con el otro. Probada. Porque soportar significa, es aguantar peso, aguantar algo. Y soportar los unos a los otros quiere decir que yo tengo que ayudarlo con su carga. Yo tengo que ayudarlo, por eso es paciente. Porque yo tengo que, aparte de cargar la mía, cargar la de otro, porque eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, soportando los unos a otros. Entonces, crece como fruto del Espíritu por la obediencia que tenemos en el Padre. Amén. Amén. Efesios 4:2. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y así comienza esta enseñanza en esta mañana. Tolerantes unos con otros, pacientes unos con otros en amor. La paciencia trata del fruto del Espíritu y ella habla de tiempo. ¿Cuántos de los que están aquí hemos sentido impaciencia? Todos. Ahora, cuando nosotros entendemos, y aquí quiero conectarlos con una verdad eterna, que Dios está al control, que es un Dios de oportunidades, que es un Dios de propósito, que es un Dios de orden. No somos accidentes, no somos una casualidad, sino que es un Dios de una continuidad de la creación. Está conectado con esta verdad eterna. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con esta verdad, la paciencia se convierte en un tiempo perfecto. Cuando yo sé que Dios tiene una buena voluntad para mí, su tiempo, el tiempo de su promesa para mi vida, del rema, es perfecto. Así como su voluntad, así también el tiempo es perfecto. ¿Cuánto hemos pecado de impaciencia, de ansiedad? Y eso se llama no confiar. ¿Cuántos de los que estamos acá, por alguna razón esta semana, rompimos el tabernáculo de Moisés, llamándolo así, la estructura que tenemos de una oración? O sea, yo tengo que orar a las 4 de la mañana porque si no ya yo siento que Dios, que no estoy, que estoy pecando. Muchos. Pero Jesús es paciente con nosotros y Él no tiene compromiso con tu debilidad ni con la mía, sino con el propósito eterno del Padre. Propósito eterno. Y queremos conectarle con otra verdad en esta mañana. La iglesia no nació en la cruz para amontonar gente, sino para formar hijos. Venimos a la iglesia a ser formados al carácter del Hijo. Cuando yo vengo a un lugar a ser amontonado, me colocan un número, pero para Dios yo soy el uno. Para Dios, todos los que estamos acá somos el primero. No podemos ir a un lugar a que se nos coloque un número 13 7 22 9 24. Esa es mi cédula. Para Venezuela yo tengo un número, pero para Dios soy la primera. Entonces, cuando yo entiendo que el diseño original del Padre y la iglesia nace para formar a Cristo en mi vida, entonces comienzo a tener paciencia y a soportaos unos a otros en amor. Voy a leer Efesios 4 en otra versión, en Reina Valera dice, que con toda humildad y mansedumbre, soportarnos con paciencia, los unos a los otros en amor. O sea, que no solamente que tenemos que aguantar esa carga, sino que tenemos que esperar. ¿En quién? En Dios. Porque es por amor. Entonces, cuando nosotros soportamos la carga del otro y esperamos con paz lo que Dios va a hacer, Dios hace cosas sobrenaturales con lo que es el matrimonio, con lo que es la pareja o con lo que es por la otra persona. No solamente tiene que ser el matrimonio, los hijos, los padres, los hermanos, pero tenemos que comenzar a soportarnos, porque no nos soportamos. Y como cristianos pecamos en no soportarnos, porque caemos en competencia. Entonces, la paciencia tiene un rol muy grande en lo que es soportar.
pero soportar por amor. Pero no, cuando es con propósito de Dios, soportamos por el diseño de lo que va a venir y entendemos el final de todo esto. Por eso soportamos y esperamos en Dios porque viene el milagro. Entonces yo soporto que mi familia o alguien de mi familia no sea cristiano, pero yo estoy orando y sé que se va a convertir. Es diferente a yo soportar los insultos o las cosas malas que pasan en mi casa porque me tengo que quedar callado porque va a pasar algo, ¿no? El soportar la carga de otro es porque sabemos que hay un propósito de Dios por el otro en nuestras vidas. Mi esposa me soporta a mí porque ella sabe el propósito de Dios que hay en mí, en ella. Y yo la soporto a ella porque yo sé el propósito de Dios que hay en ella, en mí. Y hay cosas que no soportamos, pero por un propósito, por una obediencia de Dios, porque hay algo de Dios que va a pasar en nosotros y esperamos en Cristo el milagro. No es como lo que le expliqué hace varios días de que la nación no cambia porque las personas son las que tienen que cambiar, porque somos corruptos, y queremos hacer la plata así, queremos hacer todas las cosas. Pero si nosotros decidimos soportar, no la situación, soportar no ser corrupto, soportar no ser influente para que alguien nos regale dinero, soportar de que realmente somos correctos y las cosas malas nos van a poner en nosotros. Cuando esperamos en Dios en eso, todo se vuelve al plano de Dios, no al plano del hombre y de la humanidad. La paciencia tiene que ver es con nosotros, por otros, con nuestras familias, por otros. Por eso es un fruto que nace del Espíritu y es un fruto que da el Padre por amor. Y quiero hablar sobre perdonar, porque tiene que ver con paciencia. ¿Sabe por qué? Porque si no doliera perdonar, no fuera perdón. Tiene que doler. Por eso es por amor, porque el amor duele también y todo viene de parte de Dios. Entonces, el evangelio no le vamos a enseñar una falsa doctrina ni le vamos a enseñar una mentira. Duele. ¿Sabe por qué duele? Porque las cosas que yo quiero perdonar no me gusta perdonarlas. Pero cuando yo decido perdonar es por amor. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo hizo por cada uno de ustedes. Las cosas que ustedes han hecho, hicieron y seguramente seguirán haciendo. Dios las perdona. Y es importante conectar soporte, soportar. Antes de pasar a esta parte, ¿qué es un soporte? Es algo que sustenta. Y usted y nosotros somos aquello que sustenta el peso de la gloria de Dios. Amén. Somos vasos de barro donde Él ha depositado su gloria. Pero el misterio de los hijos de Dios es que los soportes en lo humano, en lo terrenal, tienen que ser fuertes. Y los soportes en el reino tienen que ser débiles, para que el peso de la gloria de Dios sea fuerte en nosotros. Es un misterio eterno. Para lo humano, para el ojo humano, el soporte tiene que ser algo que sea rígido, pero usted, para soportar, el tener paciencia, el amar a otro, el mantenerse en paz, tiene que ser débil ante Cristo para que Él pueda ser formado, para que en tu debilidad Él pueda ser formado. Él no es formado cuando somos fuertes, Él es formado cuando somos los débiles. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el imperfecto, perfecto es en Cristo. Entonces, cuando yo reconozco que necesito a Cristo, que Él es mi perfección porque soy imperfecto, el soporte del que habla Pablo comienza a ser en lo eterno, en un eterno peso de gloria en cada uno de los que estamos acá. ¿Para qué? Para hacer la diferencia. ¿Saben que la paciencia es aquello que va contra el molde del mundo? El mundo es impaciente, el mundo es acelerado, el mundo ha asociado diversión con velocidad. Usted se monta en una montaña rusa y eso es divertido para algunos. Para mí no lo es en lo particular porque me da terror. Pero para algunos asocian el divertirse con la velocidad, con ir rápido, con que todo tiene que ser para allá. Pero en el reino no es así. Pero el fruto del diseño original de paciencia no funciona así. Dios tiene un tiempo perfecto y en medio del tiempo perfecto somos formados y entendemos que nosotros tenemos que no amoldarnos a este mundo porque tenemos que aprender a disfrutar el tiempo de la espera, el tiempo de la paciencia.
Y usted y yo no debemos disfrutar ese tiempo, porque si la cotufa no sale en un minuto, entonces ya Dios no me quiere. Ya comienzo a cuestionar la creación de Dios o cuestionar la voluntad de Dios. Pero siempre el Espíritu de verdad está ahí para guiarnos. El fruto de paciencia es un fruto complejo para el tiempo que estamos viviendo en los hijos. ¿Por qué? Porque tiene que ser formado a través del sufrir, como dice el pastor, a través del dolor. ¿Por qué a través del dolor? Porque yo decido ir contra una corriente y eso va a producir en mí un dolor. Va a producir en mí una decisión que va a costar y va a doler. Porque a la verdad la carne siempre quiere congraciarse con el mundo, siempre quiere ir a la corriente del mundo. La carne es acelerada, es ansiosa. Entonces yo decido ser paciente, primero con mi imperfección. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos sentido fuertes cargas en los hombros, en la cervical? Me duele esto, me duele aquello. ¿Saben por qué? Porque vivimos de una apariencia y aún con nosotros mismos no tenemos la paciencia necesaria para nuestro proceso. Y que cada vez que usted y yo fallamos, hermano, ahí está Jesús diciendo, tú fallaste, pero yo estoy delante del Padre como el perfecto. ¿Sí me comprende? Entonces el cuerpo comienza a sintomatizar. Porque tú quieres ser perfecto, yo quiero ser perfecto, quiero ser mostrada perfecta. Tiene que ser perfecto. La religión por mucho tiempo se nos mostró que porque ocupábamos una asignación ministerial del Padre, nosotros teníamos que ser perfectos. No, nosotros tenemos que ser dependientes de Dios y de su voz. Somos tan imperfectos como todo el que pisa la tierra. En nosotros no hay un nivel de perfección, sino Cristo en nosotros siendo formado. Entonces comienzo a disfrutar mi proceso porque no le pido a otro lo que no soy capaz de haber fructificado. Y ese es el problema. Por eso el apóstol establece tan fuerte, soportados unos a otros. No es solo en el matrimonio. Hoy nos sentamos los dos porque le estamos dando un ejemplo de grupo, pero eso es con los hijos, como lo dice el pastor. Eso es en el trabajo. Cuando tenemos que soportar gente a la cual no amamos. Eso es en la panadería cuando se atraviesa a alguien. Eso es con las autoridades que pensamos para nosotros no están haciendo una labor correcta. Eso es tener paciencia con todo. ¿Sí? Pero no la tenemos. Y ahí es donde comienza la frustración, la ansiedad. Ahí es donde comienzan los dardos del enemigo a decirte, mira, pero es que esto es así. Esa es tu expectativa humana. ¿Saben que nosotros tenemos una expectativa humana del tiempo de Dios? Cada uno de los que está acá sentado le dijo a Dios, vamos a suponer, qué sé yo, que nosotros que queremos una casa, necesitamos comprar una casa. Entonces nuestra expectativa humana es que en un año vamos a tener la casa. Pero ¿será verdad que ese es el tiempo de Dios para nosotros tener la casa? Porque ya nosotros tenemos 20 años de casado y no tenemos casa. Entonces, en el tiempo de Dios, que es perfecto, no trabaja a la velocidad de nosotros dos. Y créame, soy testigo del esfuerzo del pastor. Él se para a las 5 de la mañana. Pero si Jehová no ha decidido que tengamos casa, te puedes parar a las 3, a las 2, a la 1, trabajar lo que sea necesario. Hay un proceso de paciencia para la promesa que ya Él nos dio. Amén. Que no tiene que ver con tu esfuerzo ni con tu trabajo. Tiene que ver con su tiempo eterno, con su voluntad eterna. Pero eso significa rendirnos en obediencia. Eso significa menguar y mudarnos al tiempo del entendimiento. Cuando nosotros fallamos a través del pecado, Jesús está ahí al lado del Padre diciendo, recuerda, yo no fallé. Cuando nosotros no oramos, Él le está diciendo al Padre, yo soy la conexión con ellos. Yo me mantengo justo y fiel, con paciencia, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Amén. En este tiempo, cuando vi el mensaje, yo dije, qué difícil debe ser predicar de paciencia cuando en el mundo lo que nos han enseñado es que todo sea con un clip. Todo. En el teléfono tú haces cualquier cosa con un clip.
Consigues lo que sea con un clic, compras lo que sea con un clic, buscas lo que sea con un clic, haces todo con un clic. Y es tanto el clic que no hemos tenido la experiencia de saber equivocarnos para aprender. Porque todo lo que no está relacionado con lo que tú quieres lo echas por un lado. No hay experiencia de vida del error. Y asimismo creemos que la paciencia puede ser. Y por eso muchos no tenemos paciencia. Yo realmente estoy sentado aquí, pero yo hace 2 años no tenía paciencia. Para nada. Yo era ansioso, yo quería hacer, quería tener, quería no sé qué. Todo el mundo tenía porque yo no tengo. Y todo el mundo sí porque yo no hago. Y todo el mundo y porque yo no hago. Y eso me frustraba. ¿Y sabes qué? Me paralizaba para propósito de Dios. Entonces, quiero decirles algo, y es una buena noticia, de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos nuestra casa, porque es nuestra idea, Dios tiene algo más grande para nosotros, que no hemos visto, igual para cada uno de ustedes. No nos enfoquemos en las cosas que no le hemos preguntado a Dios, porque tener paciencia es entender de que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si nosotros no caminamos en el plan de Dios, del cual Él tiene para cada uno de nosotros, vamos a vivir impacientes. Vamos a vivir frustrados, vamos a vivir con ansiedad, porque queremos hacer cosas que no son las que Dios quiere hacer. Queremos que las otras personas sean robots. Entonces es importante entender el tiempo de Dios en todas las cosas. Pastor, pero es que, ¿por qué paso necesidad? ¿Por qué hago? ¿Por qué me sale esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me mataron? Seguramente no tengo respuesta, pero ¿sabe qué? Dios sí las tiene. Y Dios lo único que quiere es que nos alineemos a su voluntad. Y su voluntad es agradable, buena y perfecta. Entonces, si no estamos agradables, bueno y perfecto, tengamos paciencia en lo que Dios va a hacer. Pero ¿sabe qué? Caminemos en rectitud, seamos íntegros y busquemos la palabra de Dios. Andemos en Él. Porque es muy difícil en este tiempo tener paciencia si no estamos agarrados de Dios. Demasiado difícil. En las fuerzas del hombre. En la fuerza del hombre es imposible. Es imposible. Y por eso yo aplaudo a todos los que han perseverado en la fe en esta casa. Entonces no nos desalineemos de su esperanza. Y eso es tener paciencia, esperar en Él. Si no has tenido ese carro que tienes, tranquilo. No lo busques, ora. Porque sabe una de las cosas que yo aprendí, lo voy a decir aquí públicamente, que yo me frustré tanto por hacer dinero toda mi vida, que yo perdí de disfrutar a mi familia 15 años. 15 años sin estar en los cumpleaños de mis hijos, sin el Día de las Madres, sin el Día del Padre. Las Navidades llegaban los 24 de diciembre de la noche. Y yo dije, no. Y a la final, ¿qué tengo? Solo a Dios. Mire, no vale la pena acumular riquezas en este mundo. Porque pierde lo que realmente Dios te puso en tu lado para tener valor. Que es ese soportar diario. Para ver el amor de Dios. Entonces, no estoy diciendo con esto de que usted sea pobre. No, somos ricos. Vamos a ser millonarios, vamos a ser los mejores empresarios de esta nación, vamos a tener muchísimas finanzas porque el reino de Dios hay que levantarlo y lo levantan los cristianos. Pero que no sea el principal motivo de nuestra vista, de nuestra mente, alma y cuerpo, entender de que vamos a prosperar financieramente. Ya eso está escrito. Él dice que primeramente estés ocupado en el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Y cuando dice todas, son todas. Entonces, tener paciencia es creer lo que Dios dijo que iba a hacer. Creer en lo Es certeza. Es certeza. Entonces quiero que nos acompañen a Colosenses 3, 12 y 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Y sabe qué dice la palabra? Miren, de modo que se toleren. Si el Señor nos mandó a que nos toleremos, es porque nosotros no somos ningunos angelitos mansos. Y seguramente de aquí en adelante vamos a tener muchísimos errores, pero si nos toleramos en el amor de Cristo, entendiendo de que el que tienes a tu lado es hermano en Cristo y tiene un propósito en Dios, espera pacientemente en lo que Dios va a hacer en él. Sopórtalo y toléralo, porque la persona que tienes a tu lado posiblemente sea el ungido de Dios para las próximas generaciones. Amén. Somos el pueblo de Dios. Entonces entendamos de que cada vez que tú veas a alguien, y véalo, ve al que tienes a tu lado, voltealo y véalo. ¿Estás viéndolo a Él? ¿Estás viendo a Cristo? Entonces soportando, tolerándonos y perdonando
todo lo que la persona que esté a tu lado te haya podido hacer. Porque sabe una cosa, muchos vienen a la iglesia porque los invitó alguien, porque los invitaron en la casa de oración, porque los invitó alguien, los atendió bien en la puerta de entrada, algún maestro los atendió bien. Pero el día que esa persona no tuvo la fe suficiente o no oró, te trató mal. Y tú te pones raro con esa persona y te pones raro con Dios porque crees que esa persona es Dios. Comienza a entender de que las cosas que pasan en este lugar solamente Dios tiene el control. Y toda persona que te haya podido traer a este lugar fue solamente un instrumento de Dios y tienes que amarla y perdonarla porque seguramente si sigues viéndola, esa persona te va a defraudar. Entonces tienes que amarla, tienes que tolerarla y tienes que perdonar todo lo que vaya a hacer. Amén. Pero una de las cosas más importantes, la paciencia, aparte de soportarlo todo, es perdonar. Entonces vaya anotando. Un concepto de paciencia, soportar. El otro, perdonar. Y aquí es importante el versículo 12, dice, por lo tanto, como escogidos de Dios. ¿Quiénes somos hijos? ¿Quién sabemos que somos escogidos de un linaje, de un sacerdocio santo? Cuando alguien vive en Alaska, se viste de una forma porque está en un entorno, en una atmósfera. Así los hijos tenemos que vestirnos de esa naturaleza, vestirnos de eso. Ahí dice, revístanse, y en una te da y dice de paciencia. De paciencia. Es parte de tu vestidura como hijo, es parte de tu nueva naturaleza en el Padre. Entonces colocamos, paciencia es soportar, paciencia es perdonar. Las veces necesarias para creer que la naturaleza de Dios está siendo formada en el otro. Perdonar las veces necesarias para creer que la naturaleza de Dios está siendo formada en el otro, en mí y en el otro. ¿Cuántas veces debo creer? Usted se la sabe. ¿Cuántas? 70 veces 7. ¿Cuántas veces debe tener paciencia? 70 veces 7. ¿Cuántas veces debe perdonar? 70 veces 7. Mateo 18:23. Lo vamos a leer en TLA. Aquí dice, en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó a llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron a un empleado que le debía 60 millones de moneda de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran también todo lo que él tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó, Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. Y el rey sintió compasión de su empleado y le dijo, vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y le dijo, págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó, dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó a que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debían. Los otros compañeros, al ver que lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo, qué malvado eres, te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste, porque no tuviste compasión con tu compañero, así como yo la tuve de ti. El rey se puso furioso y ordenó que se castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que le debía. Jesús terminó diciendo, lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes, si no perdonan sinceramente a su hermano. En la versión de Reina Valera decía paciencia. Paciencia. Si no perdonan pacientemente a su hermano. Entonces, como ese ejemplo de ese hermano, nosotros queremos que todo el mundo
no solo nos perdone, sino que nos entienda, que tengan compasión de nosotros, que sepa que tenemos un problema, que hay una carga, que hay una necesidad, que tenemos tal situación. Pero cuando nosotros vemos la de otra persona, como la que vio este muchacho, después que Dios lo perdonó, o por en este caso a nosotros Dios nos perdonó, nos dio misericordia, nos dio salvación, nos dio el poder, nos dio el consolador, y nosotros que sabemos que tenemos la gracia de Dios sobre nosotros y somos salvos. Pero nosotros, cuando vemos a alguien que pasa por la misma situación de nosotros, no hacemos lo mismo que Dios hizo con nosotros. ¿Cómo yo no puedo perdonar o hacer lo que Dios hizo por mí cuando ya lo hizo? ¿Por qué me cuesta tanto justificar las cosas y saber que Dios está allí? ¿Por qué me cuesta tanto decir perdón? ¿Por qué me cuesta tanto entender de que me vas a tocar mi orgullo, mi ego, mi no sé qué, y no puedo perdonarte porque yo soy importante? ¿Sabe qué? De los que estamos aquí, el 100% de los que estamos aquí, no somos ninguno importantes para otro. Somos importantes para Dios. Por eso Él nos da ese tipo de enseñanza de saber y entender y tener paciencia de que tenemos que amarnos y tener paciencia para enseñarle a aquel que no conoce el perdón ser perdonado. ¿Sí sabe cómo? Por la vivencia que usted ha tenido. Eso fue un empresario, el rey, y le dio plata. Si alguien le prestara a usted dinero y usted lo gastó, hoy en día, ¿usted qué cree que pasaría? No matan mínimo, ¿no? Porque dice que era el rey, no era un cristiano. Hey, si usted le llega a pedir plata a alguien que no conoce de Dios allá afuera, lo primero que va a hacer es cobrarle intereses para prestársela. Segundo, saber qué tiene para empeñarlo. Cuarto, si usted no paga al día, listo. Pero mire esta enseñanza que Dios le quiere dar esta mañana. Por medio de un ejemplo de dinero, quiere decir que nuestro corazón seguramente necesita algo de eso para poder subsistir y vivir, y no es eso lo que necesita, sino la sabiduría de Dios, como Salomón. Pero si Dios nos puso este ejemplo, es porque cada uno de nosotros debe de entender que las cosas materiales que tenemos y las vivencias que hemos tenido, de las que no hemos podido pasar, de las que nos frustramos, de las que nos enfermamos, de las que no tenemos, de las que no sabemos qué hacer, de las que nos traen impaciencia en nuestro matrimonio, en la familia, en que los hijos escuchan los gritos por no tener las cosas que necesitamos para comer, para lo que sea. Entender de que si esa cosa es lo que domina en nuestra casa, es porque somos unos impacientes en fe. Somos unos impacientes en Cristo Jesús, porque al tener paciencia, yo sé que va a pasar algo en mi casa y me quedo tranquilo. Hay un selat, hay una quietud en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, de que va a suceder algo. Hey, si yo no he podido empezar a estudiar en la mejor universidad de Venezuela, yo me quedo tranquilo, comienzo a buscar por internet algo. Porque Dios tiene el control, Dios me guarda de todas las cosas, me guarda de todas las cosas. ¿Sabe una cosa? Cada vez que yo no puedo ir para algún lugar, es porque sé que Dios me está guardando. No es porque yo quiera, porque yo quisiera estar en todos los lugares. Pero cada vez que me prohíbe ir a un lugar, es porque sé que me guarda. Y cuando después veo y analizo y oro espiritualmente, es porque me guardó de algo grandísimo, de sacarme de mi propósito, de no hacer lo correcto, de cualquier cantidad de cosas, de desenfocarme de lo que sea. Pero Dios siempre va a tener ese amor por ti. Dios siempre va a tener ese amor de que con lo que Él te haya dado a ti es lo que tú tienes que entregar. No te desvíes de eso, porque es la paciencia de Dios. No te desvíes de que entiendas de que el amor que Él te dio, lo que Él te perdonó, tú lo tienes que perdonar. ¿Sabe una cosa? Por los procesos que tú estás pasando, siempre vas a tener personas que pasan el mismo proceso y estén contigo. Porque tú sabes cómo salir de allí, como Dios te perdonó, tú puedes hacer que ellos sean perdonados por Dios. Entonces, la paciencia es tolerarle a Él lo que ya Dios te toleró a ti. Es entender de que tienes que tener una carga por Él, como Dios la tuvo por ti. Hey, somos instrumentos del Espíritu Santo y de Dios. Somos esos instrumentos de que por eso las cosas que vemos en otras personas que no nos gustan o no nos duelen, son el espejo. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que nosotros tenemos que ayudar a cambiar para que Cristo se muestre. No hay otra. Dice su palabra que de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo ustedes. Perdonar los unos a otros. Perdonar unos a otros con paciencia. O sea que el perdón tiene que tener una paciencia. Porque no, sí, te perdono, tranquilo. Ah, me gastaste los reales. Tranquilo. Ah, me volteaste en el carro. Tranquilo. Me rompiste el aire acondicionado de la casa, la nevera, la comida, te lo llevo. Tranquilo.
Eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque estamos apegados a lo material y no a lo espiritual. Entonces, cuando tú estás apegado a Dios, tu paciencia es la que manda. ¿Sabes qué? Hubo el accidente y la cosa, y tú en vez de preguntar, ¿y cómo quedó el carro? La persona está bien. Porque te interesa son las personas, no lo material. Ten paciencia. Aprende a perdonar. Y sabe una de las cosas que tenemos que hacer, como lo que leímos ahorita en ese pasaje, todo eso lo tenemos que llevar a nuestros hogares, a nuestra familia. Saber de que yo como sacerdote de casa, no solo le tengo que tener paciencia, lo que Dios hizo en mí, lo tengo que hacer en ella. Lo que Dios hizo en mí, lo tengo que manifestar para mis hijos. Y no me venga usted a decir, es que Dios no ha hecho nada por mí. Yo le pedí a Él un milagro y estás en este lugar recibiendo palabra de vida. Estás en este lugar siendo procesado para enseñar a otros. Dios te tiene paciencia. Dios te tiene paciencia. ¿Sabes por qué? Porque seguimos pecando. ¿Y sabes qué? Dios te tiene paciencia. Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tal vez este tema no sea para que usted se emocione mucho, pero cuando los temas son de rompimiento espiritual a una cultura de religión que venimos acostumbrados. ¿Quién dijo que Cristo era una cultura? ¿Quién dijo que Cristo era una costumbre? Cristo es una experiencia de amor, ¿sí? La persona de Cristo es la deidad de Dios viviendo en usted por su Espíritu Santo. ¿Usted lo cree? Entonces, usted viene a la iglesia, nuevamente le digo, a ser formado en paciencia. Si yo no sé quién es el Espíritu Santo, ¿cómo puede esa persona, ese espíritu con dones de persona, con emociones de persona, hacer en mí su obra? Si yo no reconozco la soberanía del Espíritu Santo, ¿sí? Tú puedes decir en esta mañana, reconozco la soberanía de Dios en mi vida. Reconozco, puedes decirlo, pero desde un corazón de hijo, desde un corazón que así como vive en un continuo Pentecostés, tiene que vivir en un continuo Getsemaní. El Getsemaní y el Pentecostés tienen que ser dos características de un hijo cada día. El Getsemaní porque va a demostrar que Dios es soberano sobre mis emociones, y el Pentecostés porque va a manifestar el carácter de Dios en mí. Amén. Amén. Hasta ahí vamos conectados. Entonces, cuando yo entiendo que yo vine hoy domingo a la iglesia a ser formado en paciencia para conmigo mismo, para con otros, la soberanía de Dios toma su lugar. Toma su lugar. Y ya yo no me desespero y me desanimo por el nombre o el apellido que ocupe una silla de eminencia o un lugar de autoridad, porque vivo sobre el Dios soberano, sobre todo, ¿sí? Sobre el Dios que nos ha formado. Amén. Por eso es que el fruto del Espíritu, la formación de nosotros hacia el diseño original, no va a ser una prédica emocionalista de un día. Está haciendo una serie en usted y en mí, de solo 9 partes del fruto, más lo que se habló antes de diseño original, de espíritu, alma y cuerpo, más quién es el Espíritu Santo. Yo estuve en una casa de oración el viernes y eso se armó un Sanedrín evangélico. ¿Quién era el Espíritu Santo? ¿Quién era la persona del Espíritu Santo? ¿Es una persona? ¿Tiene dones de persona? ¿Es un espíritu? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y muchos, 20 años en el Señor, y muchos han escuchado más de 5,000 sermones. Pero si nosotros no hablamos desde la autoridad, entonces la paciencia no es formada. Iglesia,
Es importante que hagamos vigilia, es importante que cantemos alabanza, pero yo quiero que usted ponga una demanda todos los días en el Espíritu Santo, y es que Cristo se ha formado en usted. Cristo se ha formado en el cuerpo. Si nosotros no ponemos nuestros ojos en quien depende el fruto de nuestra vida, que es en el autor y consumador, nosotros vamos a caminar de iglesia en iglesia. Nosotros vamos a estar descontentos con la familia que nos rodea. Usted sabe que si Dios le dio una familia, esa es la mejor familia, no hay otra. Sí, si Dios le dio unos hermanos, esos son los mejores hermanos, no hay otra. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando nosotros no aceptamos su soberanía, entonces yo comienzo a ver que la familia del hermano es mejor que la mía, tiene más posibilidades que la mía, y estoy descontento con lo que Dios está formando en mí y lo que tengo a mi alrededor. Y para eso no está. Aún en tus momentos de debilidad, Jesús está ahí. Y cuando diga el débil, fuerte soy. Si nosotros estudiamos los 4 evangelios, lo que en realidad hizo Jesús es amar, es creer, es permanecer, es perseverar. Son cosas eternas, cosas que no se pueden pagar, que tú no puedes aprender, tienes que experimentar. Y la paciencia es algo que no se aprende, se experimenta. Se experimenta. Y quiero hacerte unas preguntas. Pregúntate a ti mismo, ¿soy paciente o soy impaciente? Sobre todo en el proceso, sobre todo en el tiempo cuando tengo situaciones económicas, sobre todo en este tiempo cuando yo considero que en mi expectativa humana, hace un largo tiempo que tuvo que haber pasado algo en mi nación. ¿Qué soy? Y esto es para que tú en esta mañana digas, ¿de verdad el fruto del Espíritu Santo está siendo formado? ¿O necesito más del Espíritu Santo? Si esa pregunta es, ¿soy impaciente? Entonces diga, necesito más del Espíritu Santo. ¿Soy lento para la ira? Siempre hay un hijo que enciende la llama de ira, los que son papás. O siempre hay un hijo más lento que el otro. Siempre hay un hijo que te prueba en este versículo. ¿Soy lento para la ira? Soy lento para airarme con otros, o sea, cuando otra persona dice algo que no debió haber dicho nunca. ¿Cómo? O sea, ¿qué tomo? ¿Dónde me posiciono? ¿En qué me produce esto? Esto es importante porque hay que trabajar eso. No es que la ira quiera decir odio, sino que se nos enciende La como emoción. una chispita, cualquier chispita. Uy. Entonces, comencemos a trabajar en eso. Y tenemos que no ser lentos. Tenemos que estar en stop para la ira. Condeno fácilmente. Esto es un arma de doble filo del enemigo para la iglesia y para nosotros como personas, como familia. Cuando yo juzgo desde una perspectiva humana, aún a Dios, es que no me parece que te estés tardando mucho para mi milagro. Es que no me parece que al otro sí se lo diste y a mí no. Porque aún eso pasa con Dios. Y hay que reconocerlo. Y el único que se sienta en la silla de la acusación es Satanás. Entonces, ¿dónde estamos posicionados? Porque si Jesús no nos condena, ¿en dónde nosotros está nuestro corazón? Si Jesús fue enfático con la Magdalena, le dijo, vete y no peques más. Pero le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Porque lance la primera piedra el que está libre de pecado. Y la paciencia tiene que ver con ese lanzar la piedra. Casi siempre lanzamos la piedra al otro, pero queremos que para nosotros se tenga paciencia. Queremos que para nosotros se nos entienda cuando yo no entiendo, cuando yo no me pongo en el lugar del otro. Me ofendo con facilidad, me ofenden las actitudes de otro, me ofende, de repente una persona pasa y no me saluda, eso me ofendió porque hay una jerarquía o hay una cosa pero ¿por qué no mejor no nos acercamos a esa persona? Y si puedes ser intencional en cada pregunta que te hemos hecho en esta mañana, van contra el diseño de Dios.
Si tú te ofendes, si tú tienes ira, si tú condenas, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué gobierna? ¿Cuál es la soberanía que está gobernando el corazón? ¿Reflejo la paciencia que Dios ha tenido conmigo? ¿Yo la reflejo a otros? Porque créanos que Dios nos ha tenido paciencia. Y si usted piensa que Dios no ha tenido paciencia con usted, así como dice mi esposo, ¿cuántas veces te hablaron de la iglesia? ¿A cuántos tú les has hablado de Cristo y no creen? Y no vienen. Y te dicen no para mañana, para después, para otro día. Y parte de esa paciencia que Dios tiene con nosotros es que, como lo dice Isaías 45, aunque no lo conocíamos, Él ya nos había escogido. Aunque no lo reconocíamos, ya Él estaba trabajando en nosotros. Ya Él está trabajando en nosotros. Y la paciencia suprema de Dios para con nosotros, y esto quiero conectarlo, es en el que nosotros pisoteamos la gracia. Vivir en la gracia no es vivir pecando, no es vivir condenando. Y voy y me arrodillo. La gracia no es el champú de nosotros. La gracia no es su champú antipecado. Eso no es la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Favor inmerecido. Tú no lo mereces, Dios te lo dio. Y es vivir venciendo al mundo. No vivir con un champú. Amén. Otorgo paciencia a otros. Hay que tener paciencia. Sobre todo las madres. Hay que tener paciencia como esposa. Hay que tener paciencia con el vecino, el primo, el tío. Me pidió café, pero cuando yo le pido azúcar no tiene. Y así pasa. Y uno piensa, alguien me dijo en estos días, es que nos están pidiendo, pastora, le pidieron para el pasaje. A mí también. Y entonces, ¿qué pensamos? Bueno, pensamos que tenía para el pasaje, pero te pidió a ti y a mí. ¿Y qué tenemos que hacer? Tener paciencia. Porque esa persona también la va a encontrar el Señor. En las cosas pequeñas, el fruto del Espíritu no está siendo formado porque no otorgo lo que yo quiero de Dios para mí. No soy capaz de otorgarlo porque no lo reconozco. Y dígame, si yo tengo un trabajo más o menos, no tengo paciencia con el que a lo mejor no está tan capacitado como yo, sino que lo mido por mi expectativa humana, por lo que yo considero, por mi crianza, por mi costumbre. Y eso no es paciencia. Eso es tu expectativa, eso es tu molde. Dios tiene otro. ¿Perdono como Cristo lo hizo o guardo un registro? Las mujeres somos muy fáciles para guardar el registro. Con detalle. Y no se nos olvidó el día, la fecha, el año del que me hizo. La historia. Nosotras tenemos una memoria histórica. Perdonar, paciencia, las cosas diarias, de día a día, que matan el amor en los matrimonios es eso. Mujeres y hombres. Nosotros para convivir, lo único que necesitamos tener es paciencia. Porque con la paciencia podemos amar, con la paciencia podemos entendernos, con la paciencia podemos soportarnos, con la paciencia podemos abrir aquel abanico sin poder responder antes de escuchar. Entonces, si no escuchamos, no entendemos. Comunión, comunicación en familia. Entonces, si ustedes realmente han perdonado como Cristo los perdonó a ustedes, están listos. Pero como sé que tenemos que trabajar en eso, porque ¿sabe qué? Toda palabra que es puesta aquí es probada. Entonces, seguramente al salir alguien, algo va a pasar. Perdónenlo como Cristo lo perdonó a usted. Entonces, perdonemos. Cuando lleguemos al nivel de que cuando perdonamos nos duele, pero ya no nos importa lo que pasó porque lo perdoné, lo borré, quité la hoja, la arranqué, no la paso, sino que la rompo y la tiro por un lado, la quemo, ya pasó. Entonces, si volví a cometer el mismo error, es nuevo. Oh, te equivocaste, ¿sabes qué? Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. 70 veces 7, tienes que decirle, no lo vuelvas a hacer. Hasta que un día Dios haga el milagro realmente, porque tú estás orando por eso y no lo volviste a hacer. Pero entonces ten paciencia. No actuar precipitadamente. ¿Qué es paciencia? Con lo que vimos anteriormente. No actuar precipitadamente. No hablar deliberadamente. Es no permitir la ansiedad. Es Amén. No querer controlar. Tener paciencia es no querer controlar. Y oigan que eso sí es difícil.
En estos días leí algo y decía algo como que si Dios es el Dios de la creación y te creó a ti, ¿quién eres tú para controlar su obra? Ajá. Y es verdad. ¿Quién eres tú para decirle a Dios cómo se hacen las cosas? ¿O quién es tú o quién soy yo? Porque cuando controlamos es no cederle a Dios el control. La paciencia no es algo de la naturaleza de la carne. Es por eso que tenemos al Espíritu Santo y Él fortalece nuestro espíritu para desarrollar este fruto, aun cuando el avance parezca lento, solo desde la perspectiva humana. Amén. Así que la paciencia es descansar en Él. ¿Sabe? Cuando usted descansa, ¿qué hace? Reposa. Reconocer la soberanía de Dios es la clave para fructificar en la paciencia. Amén. Hay una clave para fructificar y es reconocer la soberanía de Dios y saber que nuestra vida tiene un origen, un destino y un propósito. Quisimos traerle un ejemplo. ¿Cuánto tiempo tarda? Y es el ejemplo del agricultor. En Santiago 5, del 7 al 9, te lea, dice, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra dé buena cosecha. No se queje unos de otros para que Dios no los castigue. No se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. Amén. Entonces la paciencia es eso. ¿Qué hace un sembrador o un campesino en este caso? ¿Qué es lo que dice ahí? Él ara la tierra y pone la semillita y volvió a tapar. ¿Y después qué tiene que hacer? Esperar. No puede hacer más nada. Él espera. Y cuando tú esperas, tú tienes confianza y sabes que tienes un tiempo para que veas el fruto. Entonces tú distribuyes ese tiempo de que va a venir el fruto en otra cosa y no lo distribuyes en frustración, en amargarte, en hablar mal, en condenar porque no ves el fruto. Sino que cuando tú tienes paciencia, tu tiempo se empieza a distribuir en cosas sobrenaturales porque no te enfocas en una sola cosa. Entonces el agricultor sabe que hay que esperar un tiempo, hay que esperar incluso que llueva. En ese tiempo ni siquiera tenían riego, tenía que esperar que lloviera, tenía que esperar que se creciera, tenía que esperar para podar, tenía que esperar mucho tiempo. Entonces no se enfocaba todos los días solamente en ver la semilla, en ver la semilla, en ver la semilla, y criticar, y criticar, y criticar, y no sale la semilla, y no va a llover, y no sé qué, y no ha llovido, y no sé qué más, y no viene no sé qué, y no tengo paz. No hacía eso. Cuando tú tienes paciencia en que va a suceder lo que Dios dijo que iba a suceder, todo se vuelve en paz, todo se vuelve en armonía, todo se vuelve en amor, porque es Dios, porque tú entiendes que Dios tiene el control de las cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender para tener paciencia? Saber que Dios tiene el control de todas las cosas, porque nuestra semilla y lo que nosotros estamos haciendo, la estamos colocando en las manos del Señor, nada más y nada menos. Entonces, ten fe, paciencia, y esfuérzate en valor de que sabes y tienes que entender de que Él tiene un final que te prometió y lo va a cumplir. Vivimos en una creación corporativa, pero con una asignación individual. ¿Cuánto tiempo tardan los perros para la gestación? 3 meses. La mujer, 9 meses. Y un elefante, 22 meses. Entonces, cada asignación de creación es conforme a su propósito. No le puede decir el perro al hombre, tienes tanto, ni el tanto. Y cada vez que ese proceso se irrumpe, hay un aborto, hay una vida que muere, hay algo que no llegó a su feliz término. Así es el propósito de Dios en nosotros. Y sabe una cosa, esperar no importa lo que usted critique, lo que usted grite, lo que usted haga, nunca va a cambiar el proceso de Dios. Así es. No lo cambia. El proceso de Dios es el proceso de Dios, su naturaleza divina que puso en la tierra. Entonces comienza a entender lo que Dios hace en cada uno de nosotros y lo que ha hecho hasta ahora para que nosotros no nos desenfoquemos más de lo que estamos desenfocados y comencemos a enfocarnos y a alinearnos y a depender de lo que Él va a hacer, porque solo Él tiene el control. Entonces, si Él dijo que son 9 meses, son 9 meses. Si Él dijo que tu bendición está cuando tú tengas 70 años, es cuando tengas 70 años. No vivas los 70 años frustrados porque no recibiste tu bendición, porque cuando llegue la bendición no la disfrutas. Prepárate para recibir lo que Dios dijo que iba a recibir. Amén. En fe y en esperar, tener paciencia. Prepárate, utiliza la paciencia para prepararte para recibir lo que Dios te va a dar. Conforme al propósito. Conforme al propósito y a su voluntad. Conforme al propósito. Entonces,
¿Qué podemos reconocer del fruto de la paciencia? ¿Qué puede usted reconocer en su vida del fruto de la paciencia? Que muchas de las enfermedades son por ansiedad. Que mucho de aquello que hoy no tenemos es frustración. Pero eso no tiene nada que ver con Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Eso tiene que ver con nosotros. Eso tiene que ver con nuestro corazón. Eso tiene que ver en que nosotros hemos quitado nuestros ojos de qué es amar a Dios, de qué es amar al prójimo como a nosotros mismos, de qué es yo fructifico en el fruto, porque esta semana su paciencia va a ser probada. Hoy en la tarde su paciencia va a ser probada. ¿Por qué? Porque Dios es malo, Dios me quiere que yo recaiga. No, Dios quiere mostrar su gloria a través de su vaso de honra que eres tú. Amén. Mostrar su gloria, mostrar su gloria.